¿Qué onda? Soy Mario y bienvenidos a Awesome Audio. En este video hablaremos sobre análisis espectral. En el episodio anterior aprendimos que cualquier sonido se puede imitar con una suma de ondas senoidales y vimos algunos ejemplos. El análisis espectral consiste en analizar una onda no respecto a su forma de onda, sino respecto a las ondas senoidales que se requerirían sumar para crear esa onda. Este conjunto de ondas senoidales, que es particular para cada forma de onda específica, es lo que llamamos su espectro de frecuencias. Cuando hablamos de análisis espectral, es muy común usar la palabra frecuencias para referirse a cada onda senoidal que existe dentro de un espectro de frecuencias. El espectro de una onda se obtiene a través de esta ecuación llamada la transformada de Fourier. Hacer el cálculo a mano es un procedimiento increíblemente extenso, pero afortunadamente contamos con el apoyo de las computadoras. Utilizando una versión de la ecuación optimizada para computadoras, llamada la transformada rápida, se puede realizar el cálculo en una fracción de segundo. Los software de audio y música normalmente son capaces de obtener un espectro. En Audacity le encuentras bajo Analizar, Análisis de espectro, y para software compatible con VST puedes incorporar un plugin como el Voxengo Span. Por ejemplo, si mediante la transformada de Fourier obtenemos el espectro de frecuencias de una onda senoidal de 440 Hz, solo vamos a observar una frecuencia, porque para hacer una onda senoidal solo necesitamos, una onda senoidal. La frecuencia y la amplitud que vemos en el espectro son las mismas que las de la onda. Pero, si le sacamos el espectro a una onda cuadrada, vamos a observar todas estas frecuencias y sus respectivas amplitudes, que son las mismas que utilizamos en el ejemplo de síntesis aditiva en el episodio anterior. Así es como se ven los espectros obtenidos en Audacity. En estas gráficas, las componentes no se ven como líneas perfectamente rectas, sino como picos que sobresalen. Esto se debe a la precisión limitada del software y es un suceso común. Las líneas rectas corresponden únicamente al caso ideal y matemáticamente perfecto. Además, la proporción entre las amplitudes de las componentes se ve diferente de como lo vimos anteriormente, pero eso es porque en este caso se están graficando sus valores no como amplitudes, sino en decibeles. En el espectro de un sonido periódico, la onda de menor frecuencia se le llama la fundamental, y las demás, si son múltiplos de la fundamental, se les llama armónicos. La fundamental es la frecuencia de la onda entera y determina la nota musical que escuchamos, mientras que los armónicos son los que le dan un timbre específico al tono, y además le dan a la onda su forma específica. Si retomamos el ejemplo de la onda cuadrada de 440 Hz pasando a través de una bocina que no puede reproducir frecuencias mayores a 1400 Hz, este sería el espectro de la onda que sale de la bocina. El timbre de un sonido, su forma de onda y sus armónicos están todos directamente relacionados. Mientras que los sonidos en los que percibimos una nota musical predominante tienen componentes armónicas, los sonidos ruidosos tienen muchas componentes que no son múltiplos de una fundamental, o sea, que son inarmónicas. De hecho, rara vez se puede decir que tengan una fundamental como tal. Pero, observando estas componentes, podemos explicar por qué a veces podemos percibir notas musicales específicas en el sonido de percusiones no tonales como un platillo, o por qué cuando tocamos una nota musical específica en un instrumento, a veces podemos distinguir una nota musical diferente a la que estamos tocando. Es importante recordar que el espectro de frecuencia es solo una interpretación alternativa de la onda, y no significa que literalmente se hayan tenido que haber sumado todas esas ondas senoidales para formarla. Por ejemplo, para una onda cuadrada generada eléctricamente, no necesitaríamos sumar la salida de una gran cantidad de generadores de onda senoidal con diferentes frecuencias y amplitudes, sino que simplemente podemos variar el voltaje entre 1 volt y menos 1 volt, por ejemplo, y generamos una onda cuadrada satisfactoriamente. Pero, el análisis espectral es útil porque nos permite predecir más fácilmente el efecto que tienen los filtros acústicos, eléctricos y digitales sobre las respectivas ondas, e incluso nos ayuda a entender el funcionamiento del oído humano, como veremos en el siguiente episodio. Hay que tener en cuenta que cuando se aplica la transformada de Fourier a una porción de onda, su espectro lo obtenemos como si esa porción se repitiera infinitamente. Por ejemplo, si obtenemos el espectro de frecuencia de la porción seleccionada de esta onda, con ella formamos una onda senoidal perfecta infinita. Eso es lo que la transformada de Fourier ve, y obtenemos su espectro de frecuencia que sería el de una onda senoidal pura. Pero, si definimos esta porción de modo que la onda senoidal se corte, el espectro que vamos a obtener en realidad es de una onda así, que sonaría de esta forma. Y considerando que la altura y timbre de una onda están ligados a su espectro de frecuencia, entonces su espectro será diferente y no el que esperábamos para una onda senoidal. Este espectro representaría las ondas perfectamente senoidales e infinitas que tendríamos que sumar para formar esta onda que pareciera ser solo ligeramente diferente a una onda senoidal perfecta.
Un espectro de frecuencia y un espectrograma son ligeramente diferentes. El espectro de frecuencia nos permite ver las frecuencias en un solo instante de tiempo, con las frecuencias en el eje horizontal y la magnitud en el eje vertical. Mientras que el espectrograma nos permite ver un espectro cambiando con el tiempo, teniendo el tiempo en el eje horizontal, la frecuencia en el eje vertical y la magnitud representada con colores. Aquí podemos ver cómo la compresión MP3 elimina las frecuencias mayores a 16 kHz en ciertas secciones. En la música, el contenido espectral cambia con el tiempo, ya que las notas musicales, los instrumentos y sus amplitudes varían en diferentes momentos. Así que para visualizarla en términos de sus frecuencias, tendríamos que utilizar un espectrograma, que nos permite ver la variación en el tiempo en una sola gráfica u obtener el espectro de frecuencia de pedazos pequeños de audio repetidamente, uno por uno, muchas veces en el lapso de un solo segundo. Esto último es lo que hacen los software de música para visualizar el sonido en forma de barras, donde cada barra abarca un cierto rango de frecuencias. Es por eso que parece estar animado. Cada momento individual es simplemente el espectro de frecuencia de un pequeño pedazo de audio. Con eso, concluimos este episodio. En el siguiente, hablaremos de la estructura y funcionamiento del oído humano. Si disfrutaste este episodio, puedes dejar un like, un comentario y compartir a aquellos interesados. Para más contenido así, también puedes suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.